Muy bien, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar a Dios para que Él bendiga el sermón de esta mañana. Vamos a orar, hermanos. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Oramos a ti en esta mañana, Padre, para darte las gracias, porque, Señor, durante la semana hemos sido resguardados y cuidados por ti. Gracias porque hoy es un día especial, el día que como iglesia hemos dedicado solemnemente para venir a adorarte. Lo hemos hecho en la primera parte de nuestro servicio, con las alabanzas, las oraciones, y ahora, Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu prepare nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para ser alimentados de tu palabra. Bendice a todos los hermanos, Señor, que están en la distancia, a través de nuestra transmisión en vivo, viendo, Señor, también este mensaje, los que estamos aquí. Danos también sabiduría para que en el momento en el que tenemos que desalojar nuestra capilla por el simulacro, lo podamos hacer en el menor tiempo posible, en orden, y siempre considerando, Señor, a los que están a nuestro lado. Te pido que perdones nuestros pecados y que nos bendigas. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Voy a pedirles, por favor, entonces, que abramos nuestras Biblias, que oremos también por nuestro hermano Alberto Arellanes. Hoy le correspondía predicar a mi hermano, pero sus nietos dieron positivo a COVID y el hermano estuvo conviviendo con ellos. Por seguridad, pues se quedó en casa. En la semana se hizo la prueba, él y su esposa. Los dos salieron positivos, pero gracias a Dios ya se habían vacunado. Los dos están bien, no hay ningún problema, no tienen ninguna complicación. Pero le pedí al hermano que por seguridad pues mejor se quede en su casa para no pues generar ningún problema, ¿verdad? Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Colosenses, hermanos. El libro de Colosenses. Fíjate que es el receptor, hijo, lo puedes mover tantito. Es el receptor que no recibe bien. Gracias. Muy bien. El título de la predicación del día de hoy, hermanos, se llama Características por las que debemos orar. Características por las que debemos orar. Hermanos, es muy probable, y espero que sea la gran mayoría, que cada uno de nosotros, como hijos de Dios y como miembros de la iglesia, tengamos la costumbre de orar durante la semana. Y que tengamos no solamente la costumbre de orar durante la semana, sino que también tengamos la costumbre, si no lo hacemos durante la semana, pero sí de manera constante o cotidiana, orar, hermanos, por nuestra iglesia. Hace un momento, por ejemplo, oramos por algunas peticiones. En la segunda parte vamos a orar por otras peticiones de nuestra iglesia. Que durante la semana estemos orando por los hermanos. Pero no sé si tú eres de los que acostumbran a orar por la iglesia, que haya llegado el momento en el que tú te preguntes, híjole, ya oré por las peticiones, ¿ahora por qué oro? ¿Ahora qué pido? Ahora, ¿cómo intercedo delante de Dios por los hermanos? El día de hoy vamos a estudiar al apóstol Pablo y nos vamos a dar cuenta cómo en una de sus epístolas, la epístola de Colosenses, él nos habla de una serie de características que él esperaba que cada uno de los miembros de la iglesia de Colosas tuviera, y que me parece, hermanos, prudente que cada uno de nosotros oremos también para que cada uno de los miembros de nuestra iglesia en Arenal y cualquier miembro de cualquier iglesia que esté predicando la palabra de Dios debiéramos de tener. Cualquier iglesia actual deberíamos de estar orando para que tengamos estas tres características de las cuales vamos a estudiar el día de hoy. Punto número 1. La primera característica es, debemos de orar para ser llenos de la voluntad de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 9, por favor. Debemos de orar para ser llenos de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar, ahí está la clave, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dice Pablo, no me canso, no ceso, es algo que no lo dejo. Yo quiero que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, quiero comentarles algunos detalles importantes. Y el primero es que la palabra de Dios nos enseña
que tú, que yo, que cada uno de nosotros como hijos de Dios, no debemos de ser cristianos que nos conformamos en lo espiritual con poco. Cada uno de nosotros como hijos de Dios debemos de buscarlo todo. Pienso, por ejemplo, en nuestros jóvenes que están aquí, que hoy estudian en la preparatoria, estudian en la universidad. Si tú no eres un joven o una señorita que va a la escuela por todo, es decir, por aprender todo lo que tus maestros te enseñan, ¿sí? El día de mañana tal vez tú seas un profesionista, pero que fácilmente otros jóvenes que sí fueron por todo a la escuela, te van a superar. Hoy en día no nada más importa que tú tengas un diploma que diga que tú eres ingeniero, que eres arquitecto, que eres abogado, etcétera, o que tengas un oficio. A lo mejor tú dices, bueno, yo no tuve la oportunidad de estudiar una carrera profesional, pero tengo un oficio. Tú tienes un oficio, tienes que ir por todo. Tú eres un albañil, tienes que ser un albañil que sabe hacer todo lo que hace un buen albañil. Oiga, usted sabe colar columnas, sabe hacer columnas, sabe hacer cimientos, sabe aplanar, sabe colocar mosaicos. Sí, yo lo sé hacer. Tú eres electricista, oye, ¿usted puede hacerme una instalación industrial? Claro que yo la sé hacer. Y cada uno de nosotros como seres humanos debemos de aprender a ir por todo. En la vida espiritual es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque Pablo dice en cada una de las epístolas que él ha escrito que un hijo de Dios debe de buscar eso, ser lleno. Voy a pedir a la fila de mi izquierda, derecha para ustedes, que busquen Romanos capítulo 15, versículo 13. Los hermanos del medio que busquen Efesios capítulo 3, versículo 19. Los hermanos de la derecha, izquierda para ustedes, Efesios capítulo 5, versículo 18. Y yo voy a leer Filipenses capítulo 1, versículo 4. Y vamos a ver 4 ejemplos en la Biblia adicionales a Colosenses, en los cuales Él nos manda a ser llenos. En cada cosa es distinto. Hoy vamos a hablar de ser llenos de la voluntad de Dios, pero primero quiero comprobar que Pablo en todas sus epístolas a las iglesias nos manda, nos reta, nos anima a llenarnos, a buscarlo todo. Hermano, si tú dices, bueno hermano, honestamente yo nunca acostumbro a orar. Bueno, no te voy a decir que está bien. ¿Qué te parece si empiezas el día de hoy? Hermano, yo sí oro, pero honestamente yo oro 5 minutos. Excelente. ¿Qué te parece si hoy oras 10? Hermano, yo estoy acostumbrado a orar únicamente un día a la semana. ¿Qué te parece si empiezas a orar 2? ¿Sí me explico? Para que el día de mañana tú vayas por todo, para que seas un hombre, una mujer de oración. Y te vas a dar cuenta que en la medida en la que tú y yo aprendemos a ser cristianos de oración, vamos a empezar a ser llenos de lo que Dios quiere. Por ejemplo, hermanos de la izquierda, todos juntos dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Y el Dios de esperanza, todos juntos, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Hermanos del medio, Efesios 3:19 dice la palabra de Dios. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos de la derecha, Efesios 5:18 dice así: no os embriaguéis con vino. Hermanos de la derecha dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y dice Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo. Dice Pablo, hay que ser llenos de gozo, llenos de paz, llenos de la plenitud de Dios, llenos del Espíritu Santo, llenos de frutos de justicia. Nos damos cuenta entonces que en estos 4 ejemplos el apóstol Pablo invita a la iglesia a algo, hermanos. ¿A qué? A ser llenos. Regresemos entonces a Colosenses. En Colosenses el apóstol Pablo dice que tienen que ser llenos, sí, pero del conocimiento de su voluntad. A ver, vamos a desglosar por partes la palabra de Dios. Déjenme, quiero hablar acerca de la palabra conocimiento. La palabra conocimiento tiene 2 implicaciones. 2 implicaciones. A lo mejor tú conoces a un vecino, por ejemplo. En la calle donde está nuestro hogar, la casa de ustedes, hermanos, tenemos vecinos que a pesar de que tenemos casi 30 años allí, honestamente no conozco ni sus nombres. Y no es por falta de interés. A través de los años, desde que nosotros llegamos a esa calle, nos dimos cuenta que la mayoría de vecinos no son muy sociables.
La realidad es que a la gran mayoría nosotros los saludamos porque ellos nunca nos saludan. Hay vecinos que vienen y hacen esto, o hacen que no nos ven. Y nosotros tenemos la costumbre, mi esposa y yo, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Es todo lo que hacemos cuando nosotros los encontramos en la calle. Eso me ha llevado a no poder dar un segundo paso, que es intimar con ellos. Recuerdo que cuando mi esposa y yo cumplimos 25 años de casados e hicimos un servicio de acción de gracias, imprimimos invitaciones y tocamos puerta por puerta a nuestra calle. Y fuimos a decirle a las personas que éramos los vecinos de la casa fulana de tal, que estábamos celebrando nuestro 25 aniversario y que nos encantaría que nos acompañaran. Recuerdo que un par de vecinos vinieron. De ahí en fuera, nadie. Vinieron al templo. Recuerdo que en la casa de ustedes, un par de vecinos entraron. De ahí en fuera, nadie. Yo no puedo, a pesar de que tengo casi 30 años allí, hermanos, ¿los conozco? No hay conocimiento, ¿sí me explico? La palabra conocimiento da la idea de que tú sabes quién es algo, pero no lo conoces personalmente, íntimamente. Cuando Pablo habla de que quiere que la iglesia tenga un conocimiento de Dios, habla de un conocimiento personal, íntimo, individual. Un conocimiento que tú y yo, o que nosotros y yo hemos alimentado, o más bien yo he alimentado, que me ha llevado a experimentar de primera mano lo que es Dios. Muchas veces como cristianos, precisamente nos hemos quedado a medias, no solamente porque no vamos por todo, sino porque no hemos buscado la manera. Yo he buscado la manera, hermanos, de acercarme a los vecinos. Cuando hace un par de años, hermanos, se metieron a robar en nuestra casa, ¿sí? Se organizó a los vecinos para que nos cuidáramos mutuamente, porque le dijimos a los vecinos, tengan cuidado, se metieron a robar a nuestra casa. Y nos enteramos que días antes ya se habían intentado meter a otra. Lamentablemente en la nuestra sí lo lograron, ¿sí? Y eso nos ayudó un poquito a juntarnos como vecinos, a los que a pesar de los años nunca respondían un saludo, pues ahora de vez en cuando te lo responden. Pero aunque yo creo que se puede hacer más, ya es un poco difícil. Pero con Dios no es así. Con Dios, dice Pablo, yo quiero que toda la iglesia llegue el momento en que busque de tal manera a Dios, que en su vida experimente y diga, es que yo he visto a Dios, he sentido a Dios. Y ver en el sentido de actuar en mi vida, no es que yo lo vea físicamente. Se trata de un conocimiento total. Ahora bien, ¿por qué Pablo quiere que la iglesia aprendamos a ser llenos del conocimiento de Dios? Porque cuando una persona conoce a Dios, la palabra conocimiento, en el idioma en el que la Biblia se escribió, habla de que tú tienes un trato con alguien tan constante y tan cotidiano que termina influyéndote. ¿Les ha pasado que dices, oye, desde que te juntas con tal joven, ya hasta hablas igual? Desde que te juntas con tal compañero en la fábrica o en la oficina, mira, ya hasta cantan igualito. No sé si se les ha pasado. Porque las personas somos así, somos naturalmente influenciables, algunos más, algunos menos. La palabra conocimiento significa entonces un trato personal e individual profundo con Dios, de tal manera que a través del tiempo Él influya en tu vida. Y alguien te pregunta, oye, pero ¿por qué estás actuando de esa manera, pensando así? Bueno, no me había dado cuenta, quizás es porque ahora soy cristiano, quizás es porque ahora estoy leyendo la palabra de Dios. Y así como creo que no se alcanza a ver del todo bien la figura, una persona que está moldeando, ¿verdad? Con arcilla, una figura humana, así nosotros nos vayamos dejando moldear, hermanos, por la mano de Dios. Pero si regresamos al versículo que leímos, es decir, el versículo 9, dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Es decir, Pablo dice que cada miembro en la iglesia aprenda a saber cuáles son los planes de Dios para su vida. Hermano, ¿tú sabes cuáles son los planes de Dios hoy para tu vida? ¿Cómo podemos saber cuáles son los planes de Dios para nuestra vida? No hay una regla, pero puedo decirles que podemos saber cuáles son los planes de Dios en nuestra vida con base en lo que nos ocurre, con base en lo que vivimos en el día
a día, con base en lo que nos pasa, con base en los cambios radicales que muchas veces, hermanos, experimentamos. Dice Pablo, quiero que sean llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es decir, ¿qué pasaría, hermanos, si hoy tu vida diera un cambio radical? Que te llevara a tener que vivir otro lado, a cambiarte otro trabajo, que algo ocurriera en tu vida. La palabra sabiduría e inteligencia da la idea de que tú aprendas a que aquello que pasa en tu vida, tengas la inteligencia de sobrellevarlo y enfrentarlo sin alterar tus emociones y tu estado de ánimo. ¿Me expliqué? Va de nuevo. Cuando Pablo dice que sean llenos de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, da la idea de que el cristiano se sienta a pensar y dice, Dios, me está ocurriendo algo, está cambiando mi vida. Yo no me esperaba esto, pero no voy a permitir que esto me descontrole, me desaliente, me desanime. Da la idea de comprender, de estar seguros y confiados de que Dios tiene el control de todo, sin importar, hermanos, lo que pase. Sin importar lo que pase. Hermanos, acabo hace poco de predicar 2 sermones. En más de una ocasión he comentado que como pastor, o más bien como predicador, me he dado cuenta que a través de la vida, cuando predico algún tema en particular, Dios decide probarme. Y yo creo que a los predicadores Dios decide probarnos. Porque saben, es muy fácil pararse aquí al frente y hablar de algo que uno no vive. Pero cuando Dios decide probar al que está al frente hablando para ver si es verdad, la cosa cambia y es complicada. Hace unas semanas, hermanos, prediqué un mensaje que se llamó No temeré aunque vengan las adversidades. Ese mensaje lo prediqué el miércoles porque estoy predicando una serie que se llama Hablemos del Espíritu Santo. Ese sermón se llama No temeré aunque vengan adversidades, el miércoles. El sábado me puse muy delicado, tuve que ir a parar urgencias. Como todo el mundo sabe, tengo un serio problema ya desde hace 4 o 5 años de próstata que se ha incrementado. Me pongo muy mal, el doctor me manda a hacer unos exámenes médicos y me hago esos exámenes médicos y resulta que tengo otros problemas. Que tengo un quiste muy grande en el hígado, que tengo que tener mucho cuidado y no darme un golpe porque puede reventarse y provocar una urgencia muy delicada. Que mis 2 riñones están inflamados, están afectados, que tengo cálculos en la vesícula, ¿verdad? Y que además mi próstata, ¿verdad?, tiene un crecimiento anormal. El doble de lo que una persona de mi edad tiene, yo lo tengo. Y además está funcionando mal. Es decir, había promoción de enfermedades y tomé 4 de una vez, hermanos, porque por mayoría salen más baratas. Entonces tengo ese dictamen. La siguiente semana, el miércoles, tengo cita con el urólogo. Le llevo una serie de estudios que me he sacado con la intención de que este urólogo me revise a ver si él puede programar una cirugía. Ve mis estudios y me dice, señor Germán, no lo puedo seguir atendiendo a usted, voy a tener que canalizarlo a otro hospital. Le pregunto por qué. Dice, porque los exámenes que tiene usted ahora me obligan a buscar si no se está desarrollando un cáncer en su cuerpo. Este miércoles en la noche iba yo a predicar un sermón que se llama Podemos declarar sanidad. ¿Sí se dan cuenta? Yo durante prácticamente la mayor parte de mi vida había de alguna manera sido una persona que jamás se enfermaba. Yo difícilmente me enfermo, gracias a Dios. Gripe, tos, y hasta eso es muy raro que yo me enferme. Resulta que empiezo con una enfermedad. Ayer voy con un urólogo, me pregunta cuándo empezó. Y yo le dije, pues yo cumplí 50 años, doctor, y dije, creo que tengo que hacerme un chequeo porque nunca me enfermo. Dije, y ese fue el problema. Me fui a checar y me di cuenta que tenía un problema y a partir de allí mi vida ha cambiado radicalmente. Y ayer el médico me dijo, ¿sabe qué, señor Germán? Pues me parece que usted además también tiene un problema en su columna, se la tiene que checar. Tiene que buscar un neurólogo porque probablemente su cerebro no está mandando una instrucción tal, me dijo.
O sea, vamos acumulando. Estoy como con la Lotería Nacional, no más lo que se acumule esta semana. La pregunta es, ¿qué tenemos que hacer cuando nuestra vida cambia? ¿Qué tenemos que hacer cuando Dios tiene un plan para nosotros que nosotros no teníamos considerado? ¿Qué tenemos que hacer cuando nosotros vamos a Dios y le decimos, Señor, sabes, yo te había orado porque tengo una enfermedad, pero ahora tengo 4, o más bien 5, ya con la que apareció el día de ayer? Dice el apóstol Pablo, yo oro para que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y que entonces tú tengas la capacidad de ir con Dios y decirle, Señor, yo no puedo comprender, no sé qué me pasa, tal vez para mí no sea justo, pero Él es justo. Tal vez no es lo que yo quiero, no es lo que yo pedí, no es lo que tú quieres, no es lo que tú pediste. Pero Dios dice, de esta manera yo voy a trabajar contigo. Quizás es la forma en la que yo te voy a mostrar mi poder. Yo te voy a llevar a un lugar a donde a lo mejor yo te voy a utilizar. Y yo te voy a dar la sabiduría para que comprendas cuáles son mis planes para contigo. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Qué interesante es eso. Por eso decía hace rato que la voluntad de Dios a través de Pablo es que la iglesia sea llena. Porque los momentos, hermanos, llegan. A todos nosotros nos llegan momentos de crisis, ¿o no? ¿Quién no ha vivido un momento de crisis? ¿O la vida te anunció que ibas a pasar por una crisis? ¿Verdad que no? Y normalmente no estamos preparados para ellos. Pero Pablo dice, si nosotros oramos para que todos tengamos la sabiduría y la inteligencia espiritual, cuando esto llegue, no se van a alterar nuestras emociones. Nuestro estado de ánimo va a seguir adelante y va a decir, Señor, yo voy a ir adelante. Y quiero comprobar lo que tu palabra dice. Romanos capítulo 12, versículo 2. Imaginemos que tenemos entre nosotros un hermano que va a terminar como abogado penalista. ¿Hasta cuándo va a comprobar que él es un buen abogado penalista, hermanos? Hasta que esté en un juzgado. ¿Cierto o no? Defendiendo a una persona en una situación delicada, hasta ese momento. A lo mejor tú vas a estudiar, ¿qué te gusta? Cirujano. ¿Hasta cuándo vas a comprobar que eres un buen cirujano? Bueno, sí, cuando operes a lo mejor una vesícula, sí, pero vas a demostrar que eres un buen cirujano cuando hagas una operación de corazón abierto, ¿no? Una operación de cerebro, que son situaciones que te van a llevar a ¿qué? A más. ¿Qué es lo hermoso, hermanos? ¿Qué puede llenar de satisfacción a un cirujano que es capaz de abrir el cerebro, el corazón, de extraer, hermanos, los órganos que tenemos en nuestro cuerpo, extraerlos, arreglarlos, trabajar con ellos, la satisfacción? Cuando nosotros, hermanos, cuando Dios nos lleva a un punto en el que podemos conocer su voluntad, podemos tener el gozo de comprobar la realidad de Él. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, hermanos, lo siguiente: no se conformen a este siglo, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación. ¿De qué dice? De vuestro entendimiento, de nuestra manera de pensar, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Lean conmigo: agradable y... A ver, según este versículo de la Biblia, la voluntad de Dios tiene 3 características. 1, es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuándo vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, hermanos? Cuando Él nos diga, es hora de demostrar lo que dices que crees. Es hora de demostrar que tú eres el primero que está dispuesto a creer lo que estás enseñando. Es hora de demostrar que de veras crees en el Dios al que tú vas cada semana a escuchar sentado en una banca. Es hora de demostrar realmente cuánto confías en ese Dios al que tú cantas. Es hora de demostrar. Cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, todo puede pasar. Pero nunca nada se saldrá de su control. Podemos estar seguros de que en cada paso Dios mostrará su misericordia. Hace unos días tembló, hermanos.
Y fue un temblor fuerte, 7.1. Hoy vamos a hacer un simulacro. Y la palabra de Dios nos invita a recordar, nada se sale del control de Dios. Nosotros somos los que nos descontrolamos. Yo espero que al ratito en el simulacro, para los hermanos que llegaron es un poquito más tarde, vamos a tener un simulacro. Hay hermanos que van a salir rápidamente, ¿verdad?, a detener el tránsito, hermanos que les van a decir, sígame, tienes que replegarte en el lado derecho del barandal, en el de la pared, y salir lo más rápido que sea posible. Deja todo lo que tengas ahí. Cuando suene la alerta, hermanos, les informo que es un simulacro, no es real. Tienes que salir rápido y vamos a estar en el punto de reunión y vamos a cronometrar cuánto tiempo nos vamos a tardar. Y si es muy lento, entonces vamos a tener que hacer en el futuro otros simulacros, aunque no ocurra en lo que vivimos. Pero recuerda algo siempre, todo puede pasar, pero nunca nada se saldrá del control de ¿quién, hermanos? De Dios. Hermana Pili, ¿tú crees que Dios tiene el control de todo? ¿Cómo lo sabes? En la semana su hermana de Pili fue operada, una operación a corazón abierto en una mujer embarazada. Recuerdo el mensaje de la hermana, decía, pastor, ore porque 50 personas van a estar allí en la operación. Dios tiene el control, hermanos. E incluso cuando las cosas no salen como uno las pide, Él sigue teniendo el control. Segunda cosa, características por las que debemos de orar. Punto número 1, dijimos, para que seamos llenos ¿de qué? De la voluntad de Dios. 2, para ser agradables a Dios en todo. Colosenses 1:10. Ya leímos el 9, ahora vamos a leer el 10. Para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, Pablo utiliza la palabra andar porque andar implica movimiento. Y cuando en la Biblia se habla de andar, se refiere a la conducta, se refiere al estilo de vida, se refiere a cómo somos, hermanos, en la vida cotidiana. Y lo que la palabra de Dios enseña es que cada uno de nosotros, en nuestro andar diario, en nuestra vida cotidiana, debemos de buscar que todo lo que hacemos agrade a Dios. El cristiano, los seres humanos, no todos, pero algunos tenemos la costumbre de decir, a mí no me importa lo que piensen los demás de mi vida, es mi vida y yo la vivo como yo quiera. Así pensamos algunos. Lamentablemente algunos cristianos también piensan así, ¿verdad? Es mi vida y a mí nadie me tiene que decir nada, yo mi vida, yo la vivo como a mí se me dé la gana. No, ¿qué crees? Que nuestra vida no podemos vivirla como se nos dé la gana, tenemos que vivirla de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la vida que nosotros vivimos debe de tener ciertas características. Hermanos de la izquierda, Romanos capítulo 6, versículo 4, hermanos del medio, Romanos 13, capítulo 13, hermanos de mi derecha, Efesios capítulo 4, versículo 1, y yo voy a leer Filipenses capítulo 1, versículo 27. Romanos 6, 4, Romanos 13, 13, Romanos 4, 1, y yo voy a leer Filipenses 1, 27. Pablo utiliza la palabra andar porque implica movimiento, se refiere a la conducta, al estilo de vida, a la manera en la que cada uno de nosotros somos y vivimos, en la que siempre debemos de estar buscando, hermanos, ser agradables a Dios. ¿Es tu vida agradable a Dios? ¿Es mi vida agradable a Dios? Dice Romanos, hermanos de la izquierda, fuerte la palabra de Dios así, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así nosotros, gracias, yo fui el que se equivocó, así también nosotros andemos en vida nueva, en medio, todos juntos, dice, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Hermanos de la derecha, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dice Filipenses 1:27, solamente que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Dice Pablo, que andemos en vida nueva, que andemos como de día, que andemos como es digno de Dios. Cuando la gente no quiere que nadie la vea, sale de noche o se va a un lugar lejos a donde nadie lo conozca. Dice Pablo, no. El cristiano vive
¿Qué significa andar como de día? Es simple. Vive sin que te preocupe saber quién te está viendo. No importa que estés con conocidos o desconocidos. Mi vida, mi comportamiento, mi actuar, mi hablar, mi manera de pensar es agradable a Dios. No me estoy escondiendo de nada. No digo, se me salió. ¿No? No en glotonerías, no en lascivias, no en borracheras, no en contiendas, no en envidias, no en pleitos, dice Pablo, como es digno de ¿quién? De Dios, del Evangelio de Cristo. Cuando somos agradables a Dios, el pasaje que acabamos de leer, si regresamos allí a Colosenses capítulo 1, versículo 10, dice que cuando somos agradables a Dios, con seguridad habrá dos resultados en nuestra vida. Cuando somos agradables a Dios, con seguridad habrá dos resultados en nuestra vida. El primero, continuamente estaremos llevando fruto en toda buena obra. Hermanos, la esterilidad espiritual no está dentro de los planes de Dios. Es decir, que cada persona que viene a Cristo definitivamente tiene una vida transformada. Y al tener una vida transformada, entonces sus acciones son buenas. La salvación no es por obras para que nadie se gloríe, pero el cristiano tiene la capacidad de hacer buenas obras, de ayudar cuando otros lo necesitan, de manera continua. Una manera de glorificar a Dios como creyentes es teniendo una vida con fruto. En cierta ocasión, hermanos, el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 5, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Y la segunda cosa que viene como producto, hermanos, de vivir una vida agradable a Dios, es que vamos a crecer continuamente en el conocimiento de Dios. Miren qué interesante. Llamo su atención al frente. Dice Pablo, quiero que sean llenos de la voluntad de Dios. Si yo aprendo a ser lleno de la voluntad de Dios, es decir, aceptar lo que Él tiene para mi vida, consciente de que Él siempre tiene el control, y no permito que afecte a mi estado de ánimo ni mis emociones, entonces eso me va a llevar a conocer más a Dios. Hermanos, si tú has pasado en algún momento por una situación de dificultad y hoy estás aquí, tú conoces a Dios de una manera en la que antes no lo conocías, porque te ha demostrado su fidelidad, su gracia, su poder, su misericordia. Maro, ¿tú crees que Dios te ha mostrado su misericordia? 2 operaciones, una de cabeza, una de cabeza, lo que hablamos hace rato, el cerebro, una de rodilla, una serie de situaciones que nuestra hermana vivía. Yo creo que sí. Yo creo que Maru no conoce a Dios hoy como lo conocía antes, pero para conocerlo así tuvo que vivir primero el sufrimiento de que su nervio trigémino le causara un dolor insoportable durante años, hasta que finalmente fue intervenida por un médico. ¿Hoy te atreverías a decirle a Dios, Maru, Pili, gracias? Antes no. Antes solamente le decimos, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué si estoy siendo fiel? ¿Por qué si yo sí voy a la iglesia? ¿Por qué no el hermano que nunca va? ¿Por qué no el vecino que es malo? ¿Por qué no el hijo del Señor que es ladrón? ¿Por qué no aquel que yo que soy bueno? No, las cosas no funcionan así, hermanos. Nuestra vida, aún como hijos de Dios, puede cambiar en cualquier momento. Y a pesar de eso, nuestra vida debe de seguir siendo, hermanos, agradable ¿a quién? A Dios. Nuestro andar agradable a Dios nos va a hacer personas que dan fruto. Vamos a glorificar a Dios de esa manera y vamos a conocer a Dios de una manera en la que antes no nos habríamos imaginado. 3, para terminar. El título de la aplicación de hoy se llama Características por las que debemos orar, y la tercera es para ser más fuertes. Vamos al versículo 11 del capítulo 1 de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 11, 12, 13 y 14. Y vamos a ver que la palabra de Dios en esta porción de la Biblia, ¿verdad?, continúa desarrollando lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y ahora Pablo dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. 3. Para ser más fuertes. Pablo, hermanos, cuando escribe la carta a los colosenses, tenía muy claro una cosa. Quería que cada miembro de la iglesia de Colosas fuese un cristiano fuerte, maduro, espiritualmente hablando, seguro en Cristo. Hay dos cosas que resaltan. Uno, dice Pablo, yo quiero que cada día ustedes sean más fuertes, más fortalecidos, pero ojo, con el poder que solamente pertenece a ¿quién? A Dios. ¿Por qué el apóstol Pablo? ¿Por qué el apóstol Pablo pudo, a pesar de la gravedad visual que tenía, establecer tantas iglesias, realizar tantos viajes misioneros, ir a tantos lugares? Porque él era muy valiente. Él es el héroe, tenemos que ponerle una capa a Pablo. No, él era un hombre común, como ustedes o su servidor. La diferencia en Pablo es que cuando él oró a Dios y le dijo no, Pablo le dice a Dios, Señor, me gustaría que me sanaras de esto. Le dice a Dios, no, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice, está bien, Señor, si tú me prometes estar conmigo siempre, entonces yo voy a seguir adelante. Y Pablo hizo una obra impresionante. Y entonces Pablo comprobó una cosa, dijo, yo pude comprobar en Cristo que cuando soy débil, ¿qué dice? Entonces yo era más fuerte. Cuando yo evaluaba mi debilidad y decía, yo no puedo hacer algo como esto, y después volteaba hacia atrás y me daba cuenta que había logrado más, dice, me doy cuenta que yo era fuerte, porque Dios estaba mostrando su poder, algo que solamente le pertenece a Él, dice, en mí. Y entonces el versículo 11 dice lo mismo, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Ahora, lo interesante es que cuando experimentamos la potencia de la gloria de Dios, aprendemos dos cosas, hermanos. ¿Cuáles son? Según el versículo 11 al final. Hermano Juan, paciencia y... ¿qué es paciencia y qué es longanimidad, hermanos? ¿Alguien recuerda qué es paciencia y qué es longanimidad o cuál es la diferencia entre los dos? En realidad, longanimidad y paciencia, si los buscamos en un diccionario, digamos que son como sinónimos. Es decir, tienen un significado parecido, pero no es el mismo. Lo explico. En la Biblia, la palabra paciencia significa que una persona tiene la capacidad de soportar algo por largo tiempo. Cualquier cosa que sea, la capacidad que Dios nos da de soportar algo por largo tiempo. Pero ojo, longanimidad, la diferencia con longanimidad es que longanimidad implica que además de que tengo la capacidad de soportar por largo tiempo, no caigo en la desesperación y el enojo. ¿Sí me expliqué, hermanos? ¿O va de nuevo? ¿Sí o no? Bien. Uno me capacita para soportar a largo plazo, pero el otro me capacita para, además de soportar a largo plazo, no perder la confianza y no enojarme. Porque ¿cuántas veces terminamos enojados con Dios? Así es como me pagas, ¿verdad? Y yo te oré para que no pasara esto y eso fue lo que pasó. Sabes, Dios no está a nuestro servicio. Nosotros estamos para servir a Dios. La longanimidad. Dice, Señor, tengo 5 años orando. Tengo 10 años orando. Tengo 20 años orando. Tengo 30 años orando. ¿Alguien de aquí tiene 10 años orando por algo? Son varios. ¿Alguien de aquí tiene 20 años orando por algo, hermanos? ¿Alguien de aquí tiene 30 años orando por algo?
Yo tengo más de 30 años orando por algo, hermanos. Y aún no veo la respuesta. Y como van las cosas, creo que no la veré. Pero sí sé algo, que Dios es fiel. Dios es fiel. Algunos oraremos toda una vida y a lo mejor nos moriremos y llegará la respuesta. Sigue orando, porque los tiempos de Dios son perfectos. ¿Cómo llegar a esta paciencia y longanimidad? Primero que nada, siendo llenos de la, hermanos, voluntad de Dios. En segundo lugar, siendo llenos de ¿qué? Siendo agradables a Dios. Y en tercer lugar, vamos a ser más fuertes. Dice Pablo que si nosotros aprendemos a sujetarnos a la voluntad de Dios, vamos a ser fortalecidos con su poder, y la paciencia y la longanimidad van a generar en nosotros algo que sinceramente me parece increíble e impresionante. Versículo 12, con gozo. O sea que después de todo lo que acabo de comentar, después de todo lo que venimos estudiando, hermanos, ¿a dónde quiere llevarnos Dios? Hermanos, fuerte. Pero entonces, hay ocasiones en la vida en las que nos va a llevar al gozo, y pregunto, voy a hacer una pregunta y espero una respuesta, hermano. Hay ocasiones, Dios siempre quiere llevarnos al gozo, pero hay ocasiones en las que lo hace a través del camino fácil, y otras veces ¿por cuál, hermanos? El difícil. ¿Cuál te está tocando a ti? No lo sé. Algunos el fácil, otros el difícil. Pero el punto al que quiere llevarnos, ¿cuál es, hermanos? El mismo, al gozo. Y no solamente al gozo, sino ¿a qué? Hermano Juan, a la gratitud. Gracias, Señor. Yo no puedo entender lo que me está pasando, no puedo comprender lo que estoy viviendo, pero si tú me elegiste para que yo viva esto hoy, te doy, hermanos, gracias. Honestamente hablando, hermanos, ¿cuántas veces de todas las situaciones que hemos vivido en la vida le hemos dicho a Dios gracias? ¿Cuántas? Ojalá me equivoque. Es más, ni siquiera me atrevo a decir. Pero Dios esperaría que en todas. Y si no lo has hecho nunca, ¿te das cuenta por qué necesitamos orar entonces? Para aprender a decirle a Dios gracias. ¿Por qué tengo que dar gracias? Porque 1 Tesalonicenses capítulo 5 dice, estén siempre gozosos, orad sin cesar, y sobre todo dice, den gracias. ¿En qué? En todo. Porque esta es la voluntad. Ojo, estamos hablando en el punto número 1, estoy por terminar la predicación, que teníamos que ser llenos de la ¿qué, hermanos? Voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta cómo la palabra de Dios es tan perfecta que se va complementando? ¿Cómo empezamos con la voluntad y terminamos con la voluntad? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. La gratitud, hermanos, nuestra gratitud cristiana no se basa en el hecho de que estamos bien. Se basa en el hecho de que Dios nos hizo aptos para participar de la eternidad. Versículos 12 y 14. Porque si aún no hubiésemos salido con vida, no saliésemos con vida, o no saliese yo con vida, hay un lugar que nos espera. ¿Cuál es? La gloria de Dios. Y damos gracias a Dios por eso. Y la segunda cosa, porque nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Conclusión: cada cristiano tenemos ante Dios la responsabilidad de ir por todo, de ser llenos. Hermanos amados, ¿estamos buscando ese camino? Y si no, este es el momento. Que Dios los bendiga.